Buenos días, somos Odalis Peña Fiel, Quis Torres y mi persona, Cintia Villavicencio, del Instituto Superior Tecnológico Vicente Rocafuerte, de la carrera de Turismo. En esta ocasión realizamos una pequeña entrevista al señor Pablo Isurieta, guía del Museo Naín Isaías. En 1995 empezó su amor por el arte. Lleva más de 18 años trabajando y transmitiendo sus conocimientos al público, que visita cada museo en que ha trabajado. En esta oportunidad nos cuenta un poco de la historia del Museo Naín Isaías, las obras que están en exposición y más. Bueno, antes que nada, bienvenidas chicas, buenos días. Estamos en el Museo Naín Isaías. Este museo se caracteriza porque es un museo de arte colonial y también, como se dieron cuenta, en la planta baja hay arte moderno, arte contemporáneo. Pues muy bien, les voy a hablar acerca de una breve historia de lo que es este museo de arte colonial. Todo empieza más o menos a finales de los años 60 cuando Naín Isaías, que era un empresario, próximamente se iba a convertir en banquero, comienza a adquirir, porque tenía los medios para hacerlo, diferentes obras antiguas como esta, de la escuela quiteña, quiere decir del siglo XVI, XVII y XVIII, no solamente de América, sino de Europa también. Entonces él comienza a tener una colección grande, pero lastimosamente a finales de los 80, él muere trágicamente en el rescate de un secuestro. Su familia, ya que él era dueño de Filan Banco, que era un banco, por eso demasiado pequeño como para saber los bancos que existían hace 30 años atrás, ya, él era dueño de Filan Banco y aparte de esta exposición. De hecho, este edificio que ustedes ven aquí, la planta baja era una agencia bancaria, ¿ya? Ustedes entraban donde están los chanchos y todo eso, era donde la gente hacía las colas, al fondo estaban las cajas, etcétera, etcétera. Como un banco Sí, ahora. primer piso eran oficinas y el segundo piso, donde está la exposición de arte colonial, era el lugar donde ellos tenían una exposición grande de arte colonial, sin todavía ser curada, es decir, seleccionada ni con una temática en especial. Bueno, su familia decide abrir este museo en el año de 1995, ¿ya? No, me equivoco, en el año de 1985 decide abrir este museo que empieza siendo de arte colonial con una exposición de arqueología. Y más o menos por la época de 1998 ocurre una debacle bancaria en donde Filan Banco tenía deudas con el Estado y para saldar esta deuda da este museo y otros bienes como dación de pago. En ese momento el Banco Central prácticamente es el que toma la rienda de este museo y sigue con la exposición de arte colonial, pero ya más tecnificada, es decir, como el Banco Central se comienza a clasificar las obras, de qué escuelas son, de qué siglos, temáticas que por ángeles, la vida de Jesús, la Virgen, etcétera, etcétera. Y comienzan a haber exposiciones siempre temáticas de arte colonial, pero referente al Ecuador, la escuela quiteña, ¿ya? Con el Banco Central, el museo permanece hasta el año 2010, donde este museo pasa con otros museos más a lo que es el Ministerio de Cultura y Patrimonio, en donde permanece, bueno, hasta la fecha de hoy. Ahora, desde que entramos con el Banco Central, este museo únicamente no se limitó a ser de arte colonial, sino también de arte contemporáneo, donde siempre el arte contemporáneo tiene una particularidad. Por ejemplo, para ir a lo que es arte colonial siempre tienen que ir con un guía para que les explique qué es el dragón que está ahí, la media luna, la nube, la posición de la Virgen. Pero en cambio, en arte contemporáneo, el artista busca que el espectador, es decir, ustedes, entren en un diálogo con la obra. Es decir, yo les puedo decir que lo que veo ahí son cabezas de chancho, pero para ustedes son otra cosa diferente. Y eso es lo que busca el artista, ¿ya? ¿Algo más que quieren que les explique? O sea, suele variar la exposición de los Exactamente. por mes o Por ejemplo, la semana. exposición Jesús de Nazaret es una exposición permanente. Ya, en cambio, por ejemplo, la exposición Nómadas de incertidumbres del primer piso suelen estar
máximo 3 meses, mínimo un mes, y siempre van rotando. O sea, en el tiempo de la pandemia, ¿cómo hacían para...? Ya, en el tiempo de la pandemia, bueno, yo estaba en el Museo del MAC, en Malecón y Loja. Justamente cuando ya llegó la notificación del Ministerio de Cultura en que los museos iban a cerrar por una cuarentena que aparentemente iba a durar 40 días, Se extendió. ya, nos llegó las comunicaciones a todos. Pero hasta, a ver, creo que fue hasta finales de abril que todos los museos atendieron, y hasta el 24 de abril. ¿Ya? Y de ahí los museos se redefinieron. Como obviamente ya no íbamos a tener visitas presenciales por obvias razones, ¿ya? Los reinventamos. ¿Qué quiere decir esto? Que comenzamos a hacer guianzas virtuales. Por ejemplo, su universidad nos enviaba un link para conectarnos por Zoom o Google Meet, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, mi compañera que estaba aquí les guiaba dentro de la sala de arqueología. Yo, en cambio, en el MAC y otra compañera en el Presley Norton, ¿ya? Además de eso, Gestión Cultural del MAC radicó un programa que se llamaba Museo Amigos, en donde cada jueves había una conexión por medio de Facebook con diferentes museos de Guayaquil, de Quito y del mundo, y hacíamos una exposición con ciertos temas particulares. Por ejemplo, en el mes de julio es el mes del apóstol Santiago el Mayor, el patrono de Guayaquil. Y entonces ese tema se la va a tratar este mes de julio. Ya, entonces, por ejemplo, yo hablaba de piezas relacionadas con los Matiño Huancavilcas, que tienen que ver con la provincia de Guayas. Acá se hablaba de Santiago el Mayor. Y en cambio en el Presley Norton se hablaba de la arquitectura de Guayaquil antigua. Cosas así por el estilo se manejaron en este programa y tuvimos buena acogida. En la pandemia, antes de la pandemia, nuestras visitas virtuales eran no muchas, pero en la pandemia se quintuplicaron. Es decir, si una publicación tenía 100 visualizaciones, en lo que es la pandemia, cerca de 3.000, 4.000, 5.000 visualizaciones. Quizás por lo que ya era más fácil, o sea, por lo que era virtual, uno se conectaba y Exactamente, aunque claro, por razón, pero ahora como ya está esta cuestión de la vacunación, parece que todo este peligro se está aplacando, ya la gente está como que viniendo a los museos con todas las normas. Obviamente que estamos en una entrevista, estamos así, ¿ya? Y entonces ya nos estamos recuperando con las visitas diarias que solemos tener en el museo, que solían ser, antes de la pandemia, entre unas 70 a 100 visitas diarias. Sí, de hecho, mañana y pasado mañana me tocan hacer visitas virtuales únicamente en la sala de Jesús de Nazaret. Ya, el museo, como forma parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio, es financiado por el Estado, es decir, con los impuestos que pagamos todos nosotros, claro que lo hacemos, ya pagamos lo que es, mantenemos el museo, ya, es decir, no solamente este museo, sino todos los museos y centros culturales del Ministerio de Cultura y Patrimonio. La exposición que tenemos en el segundo piso tiene por nombre Jesús de Nazaret, precisamente porque ahí ustedes, en obras de arte colonial del siglo XVI hasta el siglo XIX, ustedes van a ver representado en cada cuadro la vida de Jesús, desde la anunciación por el ángel Gabriel a la Virgen María hasta la subida al cielo de Jesús. Obviamente la exposición está planteada como Jesús como personaje histórico, ¿ya? Cómo fue todo el cambio de pensamiento que se dio en el mundo en aquella época, y que obviamente Jesús es un personaje histórico, sobre todo para las tres religiones monoteístas, la religión de los hebreos, los musulmanes y también para la religión cristiana. Entonces, un personaje principal, icónico, y esta exposición está acompañada por diferentes textos, ¿ya?, que ayudan un poco a lo que es relacionarse con esta exposición. Es decir, todos nosotros
hemos visto películas de Jesús, hemos leído la Biblia o alguna cosa referente a la vida de Jesús. ¿Ya? Pero esta exposición está planteada inclusive para los no iniciados, es decir, para alguien que no es católico ni cristiano, puede apreciar a través del arte la vida de Jesús, no solamente Jesús, sino de los apóstoles, su padre terrenal, que en este caso fue José, su padre Dios, la Virgen María, ¿ya? Y lo bueno de esta exposición es que al final de la misma, ustedes van a ver algo que es como que muy poco común en exposiciones de Jesús, donde ustedes pueden ver la ascensión a los cielos de la Virgen María, ¿ya? Porque la Virgen María también es un personaje principal e importante dentro de esta exposición. Exacto, bueno, uno lo puede ver de cualquier manera, ¿ya? Pero está centrado a Jesús como personaje histórico. Todas estas obras que ustedes van o vieron arriba son originales, ¿ya? Hay un pequeño porcentaje de obras que pertenecen a otras escuelas de arte colonial, como boliviana, peruana, inclusive una u otra obra proveniente de Europa, ¿ya? Aún así, este museo posee cerca de 2000 bienes históricos patrimoniales, que obviamente, si este museo sea grande, no podemos abarcarlo todo, pero se encuentra en una parte que la conocemos como reserva cultural, reserva de museo, y ahí tenemos todo reservado y lo sacamos de vez en cuando hay algún tipo de exposición temática. En la reserva tenemos desde las Biblias políglotas del siglo XVI, que una Biblia que nosotros la conocemos ahora, antes era en 5 idiomas y eran 6 tomos de este porte. Ya. Aquí este museo tiene uno de los únicos ejemplares completos de la Biblia políglota de Walton, que es de origen inglés. ¿Ya? Tenemos un facsimil, que es una copia directa de un original del Renacimiento, que fue la primera galería andante de arte, que es el Codice Resta, que es un libro grande en donde hay diferentes copias de grabados de los mejores representantes del arte barroco, de la Europa renacentista. Tenemos desde armas, ¿ya? Pinturas, documentos, mobiliario, textiles, las ropas de los sacerdotes de la época colonial, todo lo tenemos ahí. Eso quiere decir que a un momento que tengamos una exposición temática acerca de la vestimenta, podemos hacerla, porque hay inclusive hasta los zapatos que utilizaban los sacerdotes. Sí, estuvimos en la parte de arriba, pero cada pintura estaba como que, ¿cómo se llamaba? Pero decía anónimo. Ya. ¿Quieres que te responda Sí. eso? Ya, muy bien. ¿Por qué dice anónimo y no como que quién la realizó? Ya. Tiene su explicación. Por ejemplo, nos ponemos en la época de la colonia, cuando se estaba, por decirlo, evangelizando a los nativos que tenían otros dioses. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se empieza a evangelizar? A través de la Biblia, a través del relato y de las imágenes, tanto en pintura como en escultura. Ese les hablaba acerca de los santos, de los milagros que hacían, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Los primeros sacerdotes que vinieron acá empezaron a enseñarle oficios a los nativos. Algunos aprendieron y superaron a sus maestros, pero en aquel entonces no muchos sabían leer ni escribir, ¿ya? Y habían algunos maestros que sí tenían tanta notoriedad que ellos sí firmaban sus obras, que ellos formaban parte de lo que era el gremio, por así decirlo, de maestros de la escuela quiteña. Y había otra parte que eran las cofradías, que eran como que los talleristas, los amigos que les ayudaban a mezclar los colores, que ellos también hacían. Pero ellos, al no saber leer ni escribir, no firmaban. Es como que, ¿qué es una firma? ¿Qué voy a escribir? Ya, entonces, simplemente, en la actualidad, simplemente se lo pone como anónimo. Por los estudios que se hacen, bueno, se determina que una obra, por ejemplo, es del siglo XVII, pero cuando se le ve que no tiene firma, pero vamos a ver si el estilo se asemeja a tal maestro, como para ponerle del taller del maestro. Si no se le puede hacer otro, se le pone simplemente anónimo, porque no tiene firma. Eso obviamente no le resta valor histórico. Claro, simplemente el que no tenga la firma no quiere decir que no es Exactamente, importante. sí. Pero la gran mayoría de obras de arte colonial, por lo menos
aquí en América colonial, la mayoría fueron anónimos. Ahora entiendo. Sí, porque todos decían anónimo, anónimo, anónimo. Sí. Y todas, aunque ustedes no lo crean, todas estas obras todavía permanecen en estudio. Porque si bien dicen anónimo, pero viene un experto en arte colonial y dice, no, pero este rostro que está aquí se parece mucho a los rostros que pintaba tal maestro. Entonces puede ser un tallerista de él, ¿ya? Entonces pues atribuido a un taller de X artista, ¿ya? Pero para eso se tiene que hacer una serie de estudios y para poderle darle ese rango de reconocimiento. Sí, porque incluso en el primer piso, cada obra, o sea, cada pintura tenía su nombre. Efectivamente, sí. En todo museo ustedes van a ver que la obra siempre hacia un lado tiene una especie de un papelito con una pequeña cartulina o vidrio o plástico que dice el nombre de la obra, el artista, la fecha y sobre todo de qué material está hecho. Por ejemplo, esto es madera policromada. La mayoría de obras que están arriba es óleo sobre lienzo, óleo sobre latón, óleo sobre mármol y también hay textiles. Donde está la custodia de metal, donde se pone el Santísimo, ya, arriba todo es un palio, eso creo que es del siglo XVIII. Ya está bordado con hilos de oro y de plata y era utilizado en las procesiones en aquel entonces. Sí, porque incluso, o sea, las que están arriba también, las esculturas así, ahí especifica que es de bronce. Tal cual. Ajá, y cuánto mide y todo eso. Sí, exactamente. De Museo Naín Isaías, página oficial. Cada semana analizamos una obra de la reserva y la publicamos. Este fin de semana se publicó algo sobre el apóstol Santo Tomás, de la famosa frase ver para creer. Entonces estuve buscando en el sistema las obras con este tema y me salió un grabado. Entonces fui a ver el grabado, a ver las fotos y sobre todo a tratar de buscar información para publicarlo en lo que es la página oficial de Facebook. Creo que en esta semana se va a subir en cambio otra imagen que es de la Virgen del Carmen, que cumple o es una festividad en el mes de julio, también como Santiago el Mayor y también María Magdalena. Sí, en el museo ustedes van al Facebook, Museo Naín Isaías, página oficial, y ustedes van a ver todas las cosas que se hacen aquí, inclusive desde la reserva. Inclusive hay unos videos donde salgo yo, no se vayan a asustar, explicando acerca de los libros de canto de la época de la colonia. En Instagram yo vi un video donde sale usted. Ya, sí, más o menos. Ya. Y ustedes van a ver los libros de canto de la época colonial, que no son los libros como los tenemos ahorita. Son unos libros de este porte, ya, que a lo que se abren se extienden de esta manera. Ya. Y aquí tenemos 4 de esos en buen estado. Entonces, esos libros no es que vamos a coger y se cantan, no, todos están escritos en latín, tienen las partituras o notas musicales del siglo XVI y es un poco complicado interpretar todo eso. Investigando con una amiga nos dimos cuenta que uno de estos cantorales son de las misas de Requiem de aquel entonces. Bueno, antes que nada, espero que hayan disfrutado esta corta exposición aquí con las señoritas. De todas maneras, los invito a que visiten el Museo de Arte Colonial Naín Isaías. Recuerden que nuestros horarios ahora son de lunes a viernes, de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pueden visitar lo que es arte contemporáneo en planta baja, primer piso, y una exposición de arte colonial llamada Jesús de Nazaret en el segundo piso. Siempre tienen que venir, bueno, en la época que estamos pasando, con la mascarilla, bioseguridad y siempre un aforo mínimo y un bueno, de hasta 20 personas, ¿ya? Y se puede tomar fotografías, etcétera, etcétera. Así que los invito cordialmente para una próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias. No, a ustedes, chicas, pasen bien.